El pastor Gerardo sostiene la Biblia en su mano derecha, pero con la izquierda oculta un plan para robarme todo lo que poseo. Me llama, hermana, mientras se prepara para despojarme de mi hogar y del seguro de vida de mi esposo de 1.200.000 euros. ¿Cree que solo soy una viuda solitaria y confundida que no puede ver al depredador detrás del púlpito? Incluso se atrevió a susurrar que soy demasiado débil para manejar esta fortuna. Lo que él no sabe es que he pasado mi vida rastreando a monstruos como él a través de sus estados de cuenta bancarios. La trampa está puesta y él está caminando directo hacia ella. Escucha hasta el final para descubrir cómo lo manejé y no olvides suscribirte para más historias de mi viaje. La tetera de plata refleja su rostro como un espejo de feria. Pómulos deformados y esa sonrisa de predicador más ancha de lo que Dios pretendía. Mantengo la mirada baja, con el cabello canoso cayendo hacia adelante como siempre que inclino la cabeza para orar, y observo su mano a través de la superficie distorsionada de la plata. Su mano no está entrelazada en oración. Está firme, completamente seca y tranquila mientras desliza un documento en el maletín de cuero que está junto a su silla. El movimiento es profesional, 2 segundos, sin vacilaciones. El tipo de memoria muscular que solo se adquiere tras haberlo hecho muchísimas veces. Noto que su manga no se engancha con el cierre. Está acostumbrado. Es bueno en esto. He estado en este negocio lo suficiente como para saber que los criminales más peligrosos siempre son los que tienen las manos más limpias. Amén, susurra, y la palabra cae en mi sala como una moneda de cobre sobre mármol. La escucho por lo que es, no el cierre de una oración, sino una oferta de apertura. Mi pulso se mantiene firme a 65 pulsaciones por minuto. Pasé 40 años sentada frente a hombres que se dedicaban a maquillar libros contables, hombres que robaban los ahorros de jubilación de enfermeras y maestras mientras sus propios hijos dormían en cunas de 2.000 euros. No le tengo miedo a Gerardo. Pero he visto el encabezado de ese documento y sé exactamente lo que es. Notificación de incapacidad. Papel con membrete de los servicios de protección de adultos. Mi nombre, Leonor Elena Mendoza, impreso en la fuente negrita de la autoridad institucional. El pago del seguro de vida de mi esposo de 1.2 millones de euros listado como un activo administrado que requiere supervisión. No ha venido a mi casa a rezar por mi alma. Ha venido a adquirirla. Cuento 4 segundos más de silencio. Entonces, despierto. La lágrima es perfecta. La he practicado, en realidad, no frente a un espejo por vanidad, sino de la misma forma en que una vez practiqué un testimonio ante un gran jurado federal. Ensayas hasta que la actuación es indistinguible de la verdad. Una sola lágrima, trazando la línea de mi mandíbula desde el lagrimal del ojo izquierdo, lo suficientemente lenta para ser vista, lo suficientemente honesta para ser creída. Parpadeo 2 veces, el parpadeo desorientado y confuso de una mujer cuya mente va unos pasos por detrás de su cuerpo. Oh, murmuro suavemente. Me quedé traspuesta otra vez. La sonrisa de Gerardo es extraordinaria, se lo concedo. Le llega a los ojos de una manera que la mayoría interpretaría como calidez, pero lo que yo leo es cálculo. El microajuste de los músculos alrededor de la cuenca orbital, medio milímetro demasiado deliberado para ser espontáneo. Su cabello entrecano atrapa el sol de la tarde que entra por las persianas de madera y lo rodea con un halo, como a un santo del Renacimiento. Claramente ha elegido esa silla, ese ángulo, con mucha intención. Es una carga pesada, Leonor, dice, y su voz es de esas que llenan una habitación no por el volumen, sino por la resonancia, un barítono que vibra en el esternón, diseñado por años de práctica en el púlpito para que se sienta como intimidad incluso a plena potencia. El duelo agota el espíritu. No deberías cargar con todo esto sola. Me sujeto el cuello de la chaqueta de seda con ambas manos. Me aseguro de usar la mano derecha, girando la muñeca ligeramente hacia afuera para que la pequeña cicatriz quirúrgica atrape la luz. Dejo que venga el temblor,
una sacudida fina y plumosa que puedo producir a voluntad tras 60 y tantos años de notar cómo la gente trata de forma distinta una mano temblorosa que una firme. La gente habla más alto. Explican las cosas 2 veces. Dejan de vigilar sus maletines. «Es usted muy amable», susurro, dejando que mi labio se suavice en lo que llamo mi sonrisa de sumisión. Labios apretados, agradecida, ligeramente vidriosa. Promete una obediencia total. Promete que la mujer sentada en este sillón de terciopelo es exactamente lo que Gerardo necesita que sea: rica, aislada y en un estado de deterioro elegante y conveniente. Él se lo cree. Puedo notarlo por la forma en que relaja los hombros, la relajación casi imperceptible de un hombre que acaba de confirmar que tiene la situación bajo control. Anoto esto en mi libro contable interno. Su mano cae sobre mi hombro como un mazo. Pretende ser paternal. Pretende decir, te estoy protegiendo. Lo que realmente comunica, a mí y a mis 40 años leyendo el lenguaje corporal de criminales de guante blanco durante las declaraciones, es, ahora me perteneces. Su cruz de oro se balancea hacia adelante con el movimiento, atrapando la luz, y pienso, hasta su joyería es utilería. El Estado es una máquina fría, hermana, dice, inclinándose. Su olor me alcanza, pomada cara, algo vagamente parecido al cedro. Y debajo el leve toque metálico de una colonia que probablemente cuesta 400 euros la onza y aún así, huele agresiva. Ven a una mujer sola y ven vulnerabilidad. Quieren designar a un extraño, algún tutor asignado por el tribunal que no te conoce, que no te ama, para administrar el legado de tu marido. Dice, el legado de tu marido, como quien habla del tiempo. Con naturalidad. Como si fuera simple contexto y no la razón absoluta de su presencia en mi sala. La mano en mi hombro se aprieta, solo un poco. Lo suficiente para ser sentida. No lo suficiente para ser denunciada. Los 1.2 millones, continúa, bajando la voz a un registro de preocupación ensayada, son una responsabilidad enorme para alguien que atraviesa un duelo. Alguien en tu condición. Sin la guía adecuada, se convierte en un objetivo. En el suyo, implica su voz. Su protección está implícita. Su tarifa aún no ha sido revelada, pero yo ya he calculado el rango aproximado basándome en la documentación que él cree que no vi. Esta es una jugada de presión. De manual. Fabricas la amenaza, te posicionas como el escudo y cobras el peaje por interponerte entre tu víctima y el monstruo que tú mismo inventaste. Lo vi en mi primer año en la central, cuando un agente hipotecario en Madrid estaba haciendo el mismo juego con propietarios de avanzada edad. Él también era encantador. Él también tenía buen cabello. Él también terminó con 12 años en la prisión de Soto del Real. Respiro bajo el peso de la mano de Gerardo en mi hombro y espero. El teléfono se ilumina en la mesa auxiliar. Incluso desde el otro lado de la habitación puedo leer el banner de la notificación: Leonardo, mamá, ¿no sé nada de ti? Hago el ademán de alcanzarlo. Hago que parezca lo que es, un reflejo, un instinto materno. Una mujer respondiendo al nombre de su hijo en una pantalla. Dejo que mis dedos tanteen torpemente el borde de la mesa, como lo hacen los dedos cuando el control motor fino ya no es el que era. La mano de Gerardo es más rápida. Sus gruesos dedos caen sobre el dispositivo y lo clavan a la madera con el movimiento casual y sin vacilación. De un hombre que ha hecho esto antes. Que lo hace habitualmente. Que ha desarrollado toda una filosofía para explicar por qué se le permite interponerse entre una madre y su hijo. Ahora no, Leonor. La calidez espiritual de su voz no se quiebra, ni un poco. El ruido del mundo solo interrumpe el trabajo del espíritu. Necesitas paz. Necesitas quietud. Desliza mi teléfono en el bolsillo de su chaqueta. El movimiento dura quizás segundo y medio. El clic magnético del bolsillo al cerrarse suena, en el silencio de mi sala, como algo definitivo. He hablado con los chicos, continúa,
Y la soltura de su voz hace que mi estómago se revuelva con un frío reconocimiento. Entienden que estás en una especie de retiro espiritual. Procesando. Descansando. Lo respetan. Hace una pausa. Aunque diré, y comparto esto solo porque te aprecio, que parecían más preocupados por el patrimonio que por tu bienestar. Pero eso queda entre ellos y Dios. Solo quieren lo que les toca de la herencia. Deja que la frase aterrice y luego sonríe, cálido y apenado, como si hubiera entregado a regañadientes una verdad dolorosa por puro amor. Miro la mesa vacía donde estaba mi teléfono y dejo que mi rostro adopte la expresión de una mujer a la que acaban de decirle que las personas que más ama la han traicionado en privado. No es una expresión difícil de fabricar, porque la furia detrás de ella es completamente real, solo que el objetivo de esa furia es distinto al que él cree. Él está cortando las líneas de comunicación. Una por una. Sistemático, metódico, eficiente. Registro su técnica con apreciación profesional, incluso mientras tomo nota de sus delitos. Se levanta de la silla y su cuerpo cambia la energía de la habitación. Gerardo no es un hombre alto, hay quizás 1,75 m, pero es robusto y deliberado en sus movimientos, y domina el espacio como suelen dominarlo los hombres que siempre han sido escuchados. Se mueve por mi sala con la estudiada naturalidad de un hombre que cree que ya es el dueño. «¡Qué colección tan hermosa!», dice, y toma la jarrita de plata para la leche para examinar el sello en la base. La deja. Se acerca al escritorio de caoba y pasa 2 dedos por el borde, probando la veta como lo haría un tasador. Levanta el pesado pisapapeles de cristal con la insignia de la Marina y le da una vuelta. Se detiene más tiempo ante la vitrina de recuerdos de mi marido. Cuelga entre las ventanas, colocada de modo que la luz de la tarde caiga sobre ella justo de esa forma. Mi elección deliberada el día que la colgué, para que la medalla al mérito atrapara el sol a las 4 de la tarde y brillara como lo que es. 43 años de matrimonio. Un hombre que regresó de lugares de los que no hablaba y aún así se las arregló para dar clases en la parroquia, entrenar al equipo infantil y morir con su honor completamente intacto. El grueso dedo de Gerardo recorre el borde de la bandera doblada. «Qué desperdicio», dice suavemente, «que estas cosas se queden en una casa llena de polvo». Lo dice para sí mismo, casi. Como si pensara en voz alta. Como si yo no estuviera en la habitación, o no fuera capaz de registrar el insulto que conllevan esas palabras en este momento preciso. Yo lo registro. Registro cada sílaba y la añado a la columna que estoy construyendo en mi mente, una columna que llamaré, cuando esto termine, evidencia de carácter y que estará completa antes de que acabe la semana. «Me encantaría otra taza, si no te importa», dice Gerardo, acomodándose de nuevo en el sillón de terciopelo con la soltura propietaria de un hombre en su propia mesa de cocina. «Estas visitas por la tarde me reconfortan». «Por supuesto», respondo. Me dirijo primero al escritorio. Mi paso es lento y cuidadoso, el bastón marcando su familiar y suave percusión sobre el parqué, y siento que sus ojos me siguen durante 3 segundos antes de desviarse a su propio teléfono. Bien. 3 segundos es lo que necesito. Abro mi libro de contabilidad encuadernado en cuero. Es un objeto hermoso, 25 por 30 centímetros, encuadernación florentina, el papel de color crema con un gramaje que elegí específicamente porque acepta la tinta sin que se corra. Gerardo lo ha visto muchas veces. Ha hecho comentarios amables y condescendientes sobre lo tierno que es que lleve un diario. Cree que contiene fragmentos confusos, listas de la compra, notas repetidas sobre citas médicas, los restos dispersos de una mente en deterioro. No contiene esas cosas. En el momento en que la tapa se levanta y protege mis manos de su campo visual, el temblor cesa. No gradualmente. Al instante. Como una señal que se aclara cuando se elimina la interferencia. Mi mano derecha está perfecta y quirúrgicamente firme mientras destapo mi pluma. Tengo temblor esencial, es una condición real y no pretendo lo contrario.
Pero es más pronunciado cuando estoy cansada o cuando permito que lo sea, y durante las últimas semanas he invertido un esfuerzo tremendo en permitirlo. En curarlo. En hacerlo actuar para un público de una sola persona. Escribo 3 cosas: el número de identificación del documento que memoricé de la notificación de incapacidad. El sello de autenticidad que leí de la base de la jarrita de leche. Una anotación de 6 dígitos que, para cualquier otro, no tiene sentido. Ya no soy una viuda en duelo en una sala amueblada con terciopelo. Soy una auditora forense senior con un expediente abierto y un sujeto que ha subestimado gravemente la infraestructura de la mujer que cree estar desmantelando. Cierro el libro. Recojo el bastón. Me giro hacia el carrito del té con mis manos temblorosas, reanudando la actuación con la fluidez de una grabación. Los números nunca mienten. Y los de Gerardo están profundamente en rojo. Él está revisando su teléfono cuando estudio el documento. Dejó su maletín en la mesa lateral cuando fue a mirar la vitrina de recuerdos y el papel se ha desplazado. Se deslizó hacia adelante lo suficiente durante el traslado como para que el cuarto superior sea visible bajo la solapa. Él no lo notó. Los hombres como Gerardo no notan los detalles que consideran insignificantes. No me muevo hacia él. Lo miro desde mi silla, con el enfoque poco dramático de una mujer que sabe que es mejor no llamar la atención sobre lo que ha encontrado. El membrete es bueno. A simple vista, a la distancia, parece auténtico de los servicios de protección, el pleno peso burocrático del lenguaje institucional desplegado al servicio de una ficción. Pero la fuente es incorrecta. No de forma exagerada, sino por la cantidad que solo importa si estás buscando y si sabes qué buscar. El espacio entre letras en el sello oficial está desviado por 2 puntos. Las terminaciones del nombre de la agencia son de una plantilla de autoedición que ha estado circulando en comunidades de falsificadores desde al menos 2019. Lo sé porque yo misma lo señalé en un informe que escribí para un grupo de trabajo multiestatal contra el fraude a ancianos el año antes de jubilarme. Usó una plantilla que yo ayudé a identificar. Hay un número de identificación del documento impreso en la esquina inferior derecha. Ya lo he memorizado. No existe en ninguna base de datos oficial, lo verificaré más tarde, pero ya lo sé. Es un expediente fantasma. Un rastro de papel digital, exactamente el tipo de rastro fabricado que parece devastador en manos de alguien que no sabe cómo autenticarlo, y que no vale nada en cuanto alguien lo hace. Mi pulso es de 65 pulsaciones por minuto. Esto no es una crisis. Es una auditoría. Y acabo de encontrar la primera irregularidad. Vaya por Dios, digo, e inclino la taza de té. Es preciso. He estado calculando los ángulos desde que me levanté del escritorio y sé exactamente cuánto giro de muñeca, aplicado en qué momento del vertido, enviará una taza llena de Earl Grey en un arco controlado hacia el regazo de un traje azul marino hecho a medida, sin quemar a nadie lo suficiente como para requerir atención médica. No estoy intentando quemarlo. Estoy intentando acceder a su maletín. Él te impacta en sus pantalones y Gerardo salta de la silla emitiendo un sonido que es casi, una palabrota, tragada en el último segundo por la memoria muscular de un hombre que no puede permitirse ser visto jurando ante su congregación. Lo siento muchísimo, pastor. Me agito. Me llevo las manos a la boca. Dejo que mis ojos se abran, líquidos y mortificados. Mis nervios, no sé qué me pasa hoy, estoy tan, el temblor ha estado peor. Él me mira. Durante medio segundo, la máscara desaparece por completo. Lo que la reemplaza no es ira exactamente, es desprecio, limpio, frío y completamente desprevenido, la expresión de un hombre observando un objeto que ha funcionado mal. Luego la máscara regresa, lisa y perfecta, y sonríe con una paciencia forzada. No pasa nada, Leonor. Estas cosas ocurren. Déjame solo, señala hacia el pasillo. ¿Tu baño de invitados?
Segunda puerta a la derecha, digo, con la voz apropiadamente desmoronada por la culpa. Escucho sus pasos cruzar el pasillo. Escucho la puerta del baño. El clic del interruptor de la luz. El chorro de agua del grifo. Entonces, me levanto. La fluidez de mi propio movimiento todavía me sorprende en los días en que he olvidado fingir la rigidez ante alguien. Mi cuerpo recuerda 30 años de carreras matutinas, una década de tai chi y la terquedad general de una mujer que nunca creyó que envejecer fuera algo que le sucedía a ella, sino algo que sucedía con ella. Cruzo la habitación en 4 pasos. Busco en el bolsillo de mi chaqueta y saco mis gafas de lectura, las que tienen la patilla izquierda más gruesa. La microlente incrustada allí no es algo que haya comprado en una tienda de espionaje ni adquirido por medios dramáticos. La solicité a través de un colega en la división técnica de la central hace aproximadamente 8 años, antes de jubilarme, y la he mantenido por la misma costumbre que me hace guardar una copia de seguridad de cada documento fiscal que he presentado. Nunca se sabe cuándo una auditoría requerirá documentación. El cierre del maletín se abre sin hacer ruido. Lo dejó sin cerrar, un detalle que me dice todo lo que necesito saber sobre lo poco que Gerardo considera la posibilidad de que sus víctimas reaccionen. 3 imágenes, 30 segundos de clics de obturador silencioso. El expediente falso de los servicios de protección completo. Un bloc de notas legal con notas manuscritas, una columna de nombres con cantidades en euros al lado. Un número de ruta impreso con un código bancario de las Islas Caimán que reconozco por su estructura. Oigo que cierran el grifo. Cierro el maletín, vuelvo a mi silla y acomodo la pasmina sobre mis rodillas con los movimientos pausados de una mujer que ha estado sentada tranquilamente todo el tiempo. La puerta del baño se abre. Levanto la vista de mi regazo, parpadeando suavemente la viva imagen de la inocencia vacía. Él regresa con las manos húmedas y una paciencia disminuida. La calidez melosa es ahora más fina, estirada sobre algo más duro que empieza a asomar, de la misma forma en que una vieja reparación asoma a través de la pintura nueva cuando cambia la temperatura. Se seca los pantalones con una toallita de papel doblada. Me mira como se mira a un mueble que te ha causado un inconveniente. Quizás, dice, y su voz es muy cuidadosa, una residencia especializada sería más adecuada para ti, Leonor. Deja que la palabra flote, residencia. No hogar. No comunidad. Residencia, la palabra con el peso institucional que necesita que yo sienta. Un lugar donde puedan gestionar tus accidentes. Gerardo deja la toallita de papel sobre la mesa auxiliar, mi mesa, en mi propia sala, y recoge su maletín con un chasquido seco y decidido de los cierres. El sonido es metálico y definitivo. Una celda en miniatura que se cierra. Me mira. No como un pastor mira a una viuda afligida, sino como un administrador mira un expediente. Yo le devuelvo la mirada por encima del borde de mi taza vacía. Mi expresión es la que he cultivado con más esmero estas últimas semanas, vacía, asustada, ansiosa por ser tranquilizada. Es una obra maestra de la subestimación. Debajo de esa máscara, estoy realizando una evaluación tal como solía evaluar a los ejecutivos que me tocaba auditar, esos que tenían abogados presentes, que no decían nada incriminatorio y que, aun así, no podían ocultar la estructura fundamental de lo que eran. Porque nadie puede hacerlo, al menos no ante alguien que sabe dónde mirar. Narcisismo, extremo y frágil en los bordes. Necesita que yo esté confundida para sentirse astuto. Necesita que yo esté agradecida para sentirse generoso. Necesita, por encima de todo, ser la persona más inteligente en cualquier situación, lo que significa que nunca ha desarrollado un plan serio para cuando deje de serlo. Ha estado haciendo este juego con viudos ancianos durante años. He visto a tipos como él antes, no siempre pastores, pero sí con la misma arquitectura mental. El mismo hambre por esa sensación de superioridad que nace de engañar a quienes confían en ti. El mismo punto ciego catastrófico, solo saben ganar a personas que no conocen las reglas del juego.
Pero él nunca ha auditado a una contadora forense. Nunca se ha sentado en una habitación con una mujer capaz de rastrear una transferencia bancaria a través de 3 empresas fantasma mientras habla del clima. Nunca, en toda su experiencia como depredador, había cometido el error de entrar en la casa de una mujer que lo estaba esperando exactamente a él. Encuentro el punto de entrada con claridad, como siempre lo hago. Su ego es la puerta, su certeza es la cerradura. Y yo tengo la llave desde hace aproximadamente 11 minutos. Tienes razón, Gerardo. Dejo que mi voz se suavice hasta convertirse en un susurro. Dejo que mi labio haga ese pequeño temblor, el que no me cuesta nada porque la ira que subyace es real y enorme, y el temblor es simplemente la presión encontrando una fisura. Extiendo la mano y toco su manga con mi mano temblorosa. No sé qué haría sin ti. Lo miro a los ojos y pongo en mi mirada todo lo que he pasado mi carrera entrenándome para no mostrar. Desamparo, gratitud. El alivio desnudo de una mujer que ha tenido miedo durante mucho tiempo y que finalmente ha encontrado a alguien dispuesto a cargar con el peso. Mi esposo siempre decía que yo no tenía cabeza para las cuentas. Siempre dependí tanto de él para las cosas prácticas. Siento que el brazo de Gerardo, bajo mis dedos, se pone muy levemente rígido. Está intentando no lanzarse hacia el triunfo demasiado rápido. Intenta parecer humilde. Está perdiendo. Firmaré lo que creas que es mejor para mantener alejado al Estado, susurro. Por favor, solo no dejes que me saquen de mi hogar. El triunfo brilla en sus ojos. Lo veo claramente, un brillo cálido de dopamina, la satisfacción específica de un hombre que acaba de confirmar su propia teoría sobre sí mismo. Ha ganado. Sabía que ganaría. Siempre ha sabido que ganaría porque los hombres como Gerardo creen que el universo está organizado en torno a su victoria. Me da una palmadita en la mano. Saldremos de esto juntos, dice, con tono cálido, pastoral y completamente sincero en su insinceridad. Le sonrío con gratitud temblorosa y detrás de mis ojos, detrás de esa mirada azul acero que él interpreta como nublada por la edad y el duelo, estoy haciendo lo que he hecho cada día de mi vida laboral. Estoy cerrando los libros. Gerardo cree que la trampa se ha cerrado sobre mi tobillo. Aún no se ha dado cuenta de que la trampa es mía. Que yo la construí antes de que él llegara. Que el control remoto en el bolsillo de mi chaqueta, junto a las gafas de lectura con microlente, está esperando un momento que ya elegí, un cable que ya planeé y una audiencia que Gerardo aún no ha considerado. Lo hará. Pero no hoy. Hoy se va de mi casa satisfecho, guardando mi teléfono en el bolsillo de su chaqueta, saboreando el pago del seguro de mi esposo como un caramelo. Hoy lo dejo ir. La auditoría ha comenzado. Ella llega como llegan siempre las malas noticias, sin disculpas, sin preámbulos, pisándole los talones a un hombre que ya ha decidido cómo se organizará la habitación. Gerardo la guía a través de mi puerta principal con la soltura propietaria de un casero que muestra una propiedad, con una mano ancha en la parte baja de su espalda y la otra gesticulando hacia el espacio como si se lo estuviera presentando a ella en lugar de invadirlo. Esta es Elena, anuncia, y su barítono llena el vestíbulo con una calidez forzada, una enfermera privada del ministerio. Está aquí para asegurarse de que no. Una pausa cargada, una mirada al carrito del té, te vuelvas a lastimar. Elena no sonríe. Elena, creo yo, no ha sonreído en mucho tiempo. Es alta y delgada de una manera que transmite eficiencia más que salud, vestida con un uniforme médico del color de un cielo gris de invierno, gris plano, institucional, diseñado para comunicar autoridad en lugar de cuidado. Sus ojos recorren mi sala en 2 segundos exactos, el servicio de plata, el escritorio de caoba, la vitrina de recuerdos, las ventanas, las salidas. Es el barrido visual de una mujer haciendo inventario, no de una mujer conociendo a una nueva paciente. No me ofrece su mano. Me ofrece una tabla con sujetapapeles. La tomo con ambas manos temblorosas, inclinándome para leer la primera línea con el entrecerrar de ojos exagerado de una mujer que ha perdido sus gafas.
Y en esa ventana de 3 segundos leo lo que necesito leer, el nombre de la agencia impreso en el encabezado. Lakeview Care Services, LLC. Conozco ese nombre. No por las páginas amarillas, sino por un informe de 2014 del que fui coautora para un grupo de trabajo multiestatal sobre fraude en el cuidado de ancianos, un informe que identificó 3 empresas fantasma que operaban bajo sociedades de responsabilidad limitada, rotativas como conductos para el fraude de facturación médica. Lakeview estaba en el segundo nivel, la capa administrativa. Se disolvió en 2016, o al menos eso pareció. La enfermera no es enfermera. Mi hogar se acaba de convertir en un entorno controlado. ¡Qué maravilla!, le digo a la tabla, dejando que mi voz lleve el trémolo particular de una mujer profundamente aliviada por no estar más sola. Elena se mueve por mi casa como el agua, encontrando el punto más bajo, el camino de menor resistencia, absolutamente sin vacilación. Cierra el cerrojo de la puerta principal antes de que Gerardo termine de quitarse la chaqueta. Se mueve hacia la puerta trasera. Clic el cierre de la ventana de la cocina. Clic cada sonido preciso y espaciado, como un metrónomo marcando una cuenta regresiva. Por su seguridad, Leonor dice, y su voz es un monótono informativo y plano. El tipo de voz que ha aprendido a entregar cosas desagradables sin inflexión, de modo que la hostilidad parezca simplemente la naturaleza de la realidad y no una elección. Llega a la cocina y, sin preguntar, toma las llaves de la casa del gancho junto a la puerta. Cierra su mano sobre ellas, mi mano se levanta en un reflejo automático, los dedos cerrándose sobre el anillo, y las retira de mi agarre con un movimiento suave y practicado, como quien le quita unas tijeras a un niño. Luego, arranca el cable del teléfono fijo de la pared de la cocina. El cable se suelta con un suave sonido de desgarro, y el hilo de cobre cuelga de la base como un nervio seccionado. Me quedo mirando. Permito que mi rostro interprete la expresión de una mujer que ve como algo fundamental e irreversible le sucede a su mundo. No es del todo una actuación. Regresa a la mesa de la cocina y deja un vaso de agua y una pequeña tableta blanca. Sus suplementos, dice, y la palabra suplementos está haciendo un gran trabajo en esa frase. Tomo la tableta. La miro. La miro a ella. Me la llevo a los labios con el gesto obediente de una buena paciente que ha dejado de hacer preguntas, y en el movimiento de levantar el vaso de agua, escondo la tableta en el puño de mi manga de seda con la yema del pulgar. Sedante suave. Casi con toda seguridad. La textura es incorrecta para una vitamina. Polvo comprimido con un tenue amargor farmacéutico que puedo oler sin tragar. Lo catalogué en medio segundo. Bebo el agua. Dejo el vaso. Miro a Elena con ojos grandes y llorosos, la expresión de una mujer agradecida por ser cuidada, que ha entregado el manejo de su cuerpo a otra persona porque su propio control está fallando. Elena me devuelve la mirada con el rostro profesionalmente neutral de una mujer que no está pensando en mí en absoluto. Perfecto. Eso es exactamente lo que necesito. Gerardo me acomoda en el sofá con la ceremonia deliberada de un hombre que prepara una escena. Se sienta a mi lado, más cerca de lo que resulta cómodo, la proximidad física como otra forma de control, e inclina su tableta hacia mi rostro. El vídeo comienza. Es granulado. El encuadre es ligeramente incorrecto, una fracción de grado diferente de cómo una persona sostendría realmente un teléfono para grabarse, como si hubiera sido recortado de una toma más amplia. En él, mi hijo Leonardo aparece sentado en lo que parece ser la mesa de nuestro último almuerzo familiar, su rostro está encendido, su voz elevada. Solo necesitamos el pago. La casa es un pozo sin fondo de todos modos. Mi pecho hace algo involuntario y doloroso. El instinto materno no es una metáfora, es un evento físico, una contracción que ocurre por debajo del nivel del pensamiento. Lo siento antes de poder detenerlo, un aguijonazo visceral detrás del esternón, el duelo específico de escuchar la voz de tu hijo convertida en un arma contra ti.
Y entonces, mi cerebro forense reacciona. Los artefactos de audio están ahí si sabes escuchar, una ligera sobrecompresión en las consonantes, la cadencia medio segundo fuera del patrón de habla natural de Leonardo. Él siempre ha hablado un poco más rápido que el promedio, un hábito de la infancia que nunca superó, y quienquiera que haya creado esta grabación lo ha suavizado a un ritmo normativo. Hay una inconsistencia en la tasa de fotogramas entre la primera y la segunda mitad del clip, apenas perceptible, el tipo de costura que queda cuando unes dos grabaciones. Deepfake o un montaje fuertemente editado. Posiblemente ambos. Lo sé. Lo sé con la certeza absoluta de una carrera de 40 años. Dejo que mi labio tiemble de todos modos, porque Gerardo está observando mi rostro, y lo que necesita ver es que el veneno ha surtido efecto. Él suspira, una exhalación larga y teatral de pesar compartido, el suspiro de un hombre que, a regañadientes, ha sido testigo de lo peor de la naturaleza humana. Ya se están repartiendo el botín, Leonor. Solo la Iglesia se preocupa verdaderamente por el alma. Miro la pantalla. Miro su rostro. Me llevo la mano a la boca. Leonardo, susurro, y dejo que el nombre se quiebre. Gerardo me da una palmadita en la rodilla con satisfacción solemne. El sobre de papel manila sale de su maletín con la deliberación particular de un hombre que ha guardado su mejor jugada para el momento preciso. Arturo era un héroe, comienza Gerardo. Su voz baja de tono. Se convierte en algo íntimo y pesaroso, la voz de un hombre que confía algo que desearía no tener que decir. Abre el sobre y despliega una serie de documentos, registros militares, algunos fotocopiados, otros impresos, todos sellados con lo que parece ser un formato oficial del gobierno. Pero los héroes tienen sombras. Señala un grupo de fechas tachadas. 1968 Logística. Transferencias de material. El lenguaje de las anotaciones es burocrático y vago, como suele ser el lenguaje gubernamental, y en esa vaguedad hay un enorme espacio para la interpretación, lo cual es, por supuesto, el punto central. Tengo documentos que sugieren que él se apropió indebidamente de propiedad del gobierno. Si esto llega al Ministerio de Defensa, la investigación congelaría los pagos de la pensión. Y si pueden demostrar que el seguro estaba vinculado a las mismas cuentas, deja que la frase termine sola. Miro los documentos. Miro el nombre de Arturo impreso allí, Sargento I Arturo J. Mendoza. El nombre en sus chapas de identificación, que llevo en el bolsillo de mi chaqueta contra mi esternón, como he hecho cada día desde el funeral. Lo que pasa con una amenaza hacia los muertos es que está diseñada para ser incontestable. No puedes llamar a Arturo a testificar. No puedes pedirle que dé explicaciones. Solo puedes sentarte frente a un hombre que afirma tener la evidencia de la deshonra de tu esposo y tomar una decisión sobre cuánto estás dispuesta a pagar para mantenerlo enterrado. Esta es la obra maestra de la crueldad de Gerardo. Ha encontrado la única palanca que opera por debajo de la razón. A mis hijos los puedo proteger, mis finanzas las puedo reestructurar, mi propia seguridad la he gestionado desde la primera tarde que se sentó en mi sala. Pero el nombre de Arturo es diferente. Arturo es lo único que no puedo auditar. Cierro los ojos durante 3 segundos. Los abro. ¿Qué tendría que hacer? Pregunto, y mi voz apenas se oye y el dolor en ella es real, no porque crea una sola palabra de lo que hay en ese sobre, sino porque sé lo que le costó a Gerardo fabricarlo, y ese costo es una medida de cuánto está dispuesto a destruir. Él se inclina hacia adelante con una sonrisa suave y satisfecha. Déjame mostrarte, dice. Extiende los pagarés sobre la mesa del comedor como si fuera una mano de cartas. Tienen fechas falsas de hace 7 años. Cada uno lleva la firma de Arturo, o lo que pretende serlo, en una tinta de pluma estilográfica de un negro azulado profundo que se parece al color que usaba Arturo, pero no es exactamente igual, el pigmento se ve más cálido de lo que debería bajo esta luz, un detalle que noto sin expresión. Las cantidades suben, 15.000, 40.000, 80.000,
sumando en total algo más de 300.000 euros que supuestamente mi esposo debía al ministerio por asesoría espiritual y guía patrimonial. Gerardo escribe mientras yo observo. Trabaja con la concentración enfocada de un artesano, su mano gruesa moviéndose con una ligereza sorprendente. Captura el pequeño enganche en la M mayúscula. La forma en que Arturo siempre extendía demasiado el trazo descendente antes de curvarlo hacia arriba. Un tic que desarrolló a los 50 años cuando la artritis en su dedo índice derecho cambió su forma de sujetar la pluma. Yo solo lo sé porque vi a Arturo firmar su nombre 10.000 veces en 43 años de matrimonio. Gerardo lo sabe porque ha estudiado la firma de documentos a los que no tiene acceso legítimo. Solo te estoy ayudando a cumplir sus últimos deseos, Leonor dice, sin levantar la vista. La pluma se mueve. Arturo J. Mendoza. Arturo J. Mendoza. Él estaba preocupado por ti. Quería saber que estarías protegida. Observo cada trazo. La presión del plumín, el ángulo de la muñeca, el espacio entre las letras. Memorizo el color de la tinta contra el blanco del papel. Noto la marca de agua en los formularios de los pagarés, una marca comercial disponible en cualquier papelería, no papel oficial del gobierno. Cada observación va al libro contable interno. Lo que sucede en esta mesa no es una transacción financiera. Es una profanación. Y yo trato las profanaciones como trato todos los crímenes, con una documentación perfecta y fría. Elena, llévate la plata y el escritorio. La voz pastoral ha desaparecido por completo. Lo que la reemplaza es la voz de un capataz, corta, plana, organizada en torno a la eficiencia. Está siguiendo un cronograma, y la actuación ya no es lo suficientemente útil como para justificar el gasto de energía. Elena comienza a envolver el servicio de plata en plástico de burbujas que, por lo visto, ha traído consigo. Los rollos emergen de una gran bolsa de lona que no la vi entrar. El sonido es extraordinario en la quietud de mi sala, cada burbuja es un pequeño estallido comprimido, docenas de ellos, como un tiroteo lejano. Es el sonido del regalo de aniversario de bodas que me hizo mi esposo. El servicio de plata de su madre que trajeron de Polonia en 1923, siendo preparado para la reventa. Me siento en mi sillón. Dejo que mi rostro adopte la expresión necesaria, una tristeza vacía, la mirada de una mujer que ve cómo se vacía una palangana sin poder detenerlo, apenas capaz de seguir el rastro. Gerardo se mueve hacia el escritorio de caoba. El escritorio donde mi padre me enseñó a cuadrar una chequera a los 9 años, donde Arturo firmó su testamento, donde escribí cada informe que presenté en mi vida. Cuento los objetos mientras los guardan en cajas. Servicio de plata. Valor de reventa aproximado de 12.000 euros a través de una casa de subastas de prestigio, menos si la gente de Gerardo se mueve por canales de empeño, lo cual es probable. Escritorio de caoba, entre 8 y 14.000. La cristalería del aparador, 3.000. Están despojándome de aproximadamente 25.000 euros en valor de esta habitación, y obtendrán quizás el 40% de eso a través de los canales que usen. El resto será lavado a través de las cuentas operativas del ministerio. Lo sé porque he visto esta estructura financiera exacta antes. 3 veces. En casos que yo misma cerré. Observo a Elena envolver en plástico las cosas de mi esposo, y no permito que mi rostro muestre la ira específica y ardiente de una mujer que ha decidido que Gerardo va a ser el caso mejor documentado de explotación financiera de ancianos en toda la historia del país. Es simplemente cuestión de esperar a tener las herramientas adecuadas. Déjame ayudar, digo, levantándome de la silla. Elena mira a Gerardo. Él se encoge de hombros, el gesto de un hombre que no ve amenaza alguna en una mujer de 72 años con las manos temblorosas que quiere sentirse útil mientras empaquetan su vida en cajas. Elena se hace a un lado y me entrega la bandeja para la carne. Es pesada, plata maciza, 43 centímetros. El grabado en la cara es un diseño floral que Arturo eligió porque decía que se parecía a las rosas silvestres
que su madre cultivaba en su jardín. Mis manos tiemblan al recibirla. El temblor es genuino esta vez, la bandeja pesa más de lo que recordaba, o yo estoy más cansada de lo que me he permitido notar. Me giro, inclinando mi cuerpo de modo que mi espalda quede hacia Elena y mi rostro hacia la ventana. Mis manos están en la única posición de la habitación donde ninguno de los dos puede ver ambas palmas simultáneamente. Tengo la aguja de coser en la palma de mi mano izquierda. La coloqué allí hace 20 minutos, sacándola de la costura del forro de mi chaqueta donde la he guardado durante la última semana, esperando el momento preciso. Presiono la punta de la aguja contra la suave base de plata de la bandeja y empiezo a grabar. El movimiento es mínimo y controlado, un 7, luego un guión, y después mi número de placa de 8 dígitos de la central. Los caracteres miden apenas 2 milímetros, grabados con la presión justa para crear un surco superficial que se leerá con claridad bajo una lupa de joyero, pero que es invisible al ojo humano con luz normal. Grabo el último dígito y cierro los dedos sobre la base, ocultando la aguja de nuevo en mi palma. La punta me pincha la yema del dedo índice, siento el pinchazo y el calor de una pequeña gota de sangre. No siento nada más. Ni sentimentalismo, ni dolor más allá del físico. Siento la satisfacción limpia y fría de una mujer que acaba de convertir su propiedad robada en evidencia marcada, que ha transformado las reliquias de su marido de objetivos en instrumentos. Cada objeto que sale de esta casa es ahora una extensión de la auditoría. Le entrego la bandeja a Elena con manos temblorosas y la mirada perdida. Ella la envuelve en plástico de burbujas sin siquiera mirarme a la cara. Estoy en el pasillo, apoyada en mi bastón, cuando oigo el sonido de páginas al pasar. Elena está en mi despacho. La puerta está entreabierta apenas unos centímetros, no lo suficiente para que ella vea el pasillo, pero sí para que yo la vea a ella, manos con guantes, moviéndose con eficiencia profesional por el diario que dejé sobre el escritorio. No está leyendo, está escaneando, buscando términos específicos en lugar de significados. Busca números de cuenta, contraseñas, cualquier prueba de que soy más coherente de lo que aparento. No encontrará nada de eso. Lo que encontrará son 47 páginas de una confusión cuidadosamente elaborada. Listas de la compra repetidas con artículos tachados y vueltos a añadir, entradas de diario que se cortan a mitad de frase, una página de números de teléfono con 3 dígitos transpuestos y un elaborado catálogo de sueños registrados, con la energía dispersa de una mujer que tiene demasiado tiempo y muy poca claridad. Me tomó 6 días construirlo, es de los mejores trabajos que he hecho en mucho tiempo. Empujo la puerta del despacho con la cautela inestable de quien no está segura de qué habitación buscaba. Elena se gira de inmediato, su expresión pasando por la sorpresa, el cálculo y la calidez impostada de una profesional sorprendida en una tarea ordinaria. Solo estoy ordenando un poco, Leonor, dice. Deberías tener tus asuntos en orden. Miro el escritorio. La miro a ella. Dejo que mi frente se arrugue con el dolor confundido de una mujer que sabe que algo pasa, pero no tiene los recursos para enfrentarlo. Luego, regreso al pasillo arrastrando los pies, con el rítmico golpeteo del bastón. El verdadero libro de cuentas está pegado a la parte inferior del fregadero de la cocina, envuelto en una bolsa impermeable. Lleva allí 4 días. Elena puede ordenar todo lo que quiera. Diles que estás a salvo. Gerardo sostiene su teléfono a unos centímetros de mi cara. La aplicación de grabación está abierta, la onda de sonido pulsando en el silencio. No hablo de inmediato. Dejo que el silencio se prolongue 8 segundos y observo cómo se tensa la mandíbula de Gerardo. Él extiende su mano y presiona con el pulgar la parte interna de mi antebrazo izquierdo, encontrando el hematoma que Elena me dejó ayer durante el forcejeo por las vitaminas. La presión es específica y deliberada. Habla, dice su pulgar. Ahora. Comienzo, y dejo que mi voz se quiebre en la primera sílaba. Estoy donde debo estar. Respiro. El pastor se está encargando de todo.
Pronuncio la palabra, todo, con una duración ligeramente mayor en la primera sílaba. Un énfasis fraccionario, apenas audible. El tipo de detalle que solo registras si has pasado toda la vida escuchándolo. Hace 27 años les enseñé a mis hijos un juego de palabras, una clave familiar. Si alguna vez decía, todo, de esa manera, significaba, algo va terriblemente mal y no soy libre para hablar. Presten atención. Busquen ayuda. Esto es una auditoría completa. Rezo para que Leonardo lo recuerde. Gerardo sonríe y envía la grabación. Respiro lentamente a pesar del dolor en mi antebrazo y cuento. Elena se va a duchar a las 11:15. Sé que ha mantenido ese horario durante 3 noches. Las personas con antecedentes institucionales tienden a rutinas rígidas. Espero en la oscuridad de mi dormitorio 11 minutos. Luego me muevo. La cocina está bañada en una luz gris plateada. Conozco esta habitación por el tacto. Encuentro la panera y la abro con cuidado. El teléfono personal de Elena está allí, justo donde lo vi por la tarde. Junto a él hay un broche de plata con un diseño de celosía. Una pieza que parecería común en cualquier casa de jubilados, pero para mí es inmediatamente reconocible. Un transmisor de alta gama para seguridad privada. Hay una nota doblada debajo, escrita con precisión, Canal 4. Espera la señal. Me quedo en mi cocina oscura sosteniendo el broche y siento, por 3 segundos, algo que no me había permitido sentir, alivio. No estoy sola en esta casa. Elena no es un activo de Gerardo, es una filtración en su operación. Guardo el broche en mi chaqueta junto a las chapas de Arturo y la aguja. A las 2 de la mañana, recupero el verdadero libro de cuentas de debajo del fregadero. Utilizo el cifrado Bigenere, un método que enseñé durante 11 años en la central. Los números de ruta de las pensiones se convierten en una lista de compras, los números de expedientes federales en compras de lácteos. Mi letra es pequeña y firme, el temblor ha desaparecido. En esta oscuridad no soy una viuda de 72 años, soy quien siempre he sido. Los números nunca mienten. Por la mañana, Gerardo me encuentra en el sillón. He pasado 20 minutos despeinando mi cabello y dejando el diario caído en mi regazo, simulando el abandono de una mujer que ya no controla su imagen. ¿Gerardo? Mi voz es débil y pequeña. Él me dedica una mirada larga, evaluando mi nivel de sumisión. Los números no se quedan quietos, susurro, fijando la vista en la nada. Él se ríe. Es una risa genuina y fea de un hombre que confirma su victoria. Hace un gesto decisivo a Elena, quien se dirige al armario donde esperan los papeles para el traspaso de la propiedad. Estoy rota, lista y dócil, la cosa más peligrosa de esta habitación. La auditoría no ha terminado. Solo ha llegado a la fase en la que el examinador deja la pluma para que el sujeto crea que ha sido absuelto, justo antes de que se abra la puerta y entren los agentes. Gerardo está a punto de aprenderlo. Él te lleva frío 1 hora. Elena limpia la encimera por enésima vez, está ocupando el espacio mientras yo finjo vaciedad mental. De pronto, su mano cae sobre la mía en la encimera. Me pongo rígida, una respuesta involuntaria ante el contacto inesperado. Pero su agarre es firme, comunicando, quédate en lugar de detente. Leonor. Su voz es apenas un aliento. Mírame. La máscara clínica ha desaparecido. Su rostro es ahora afilado y urgente. No soy del ministerio, dice. Sus palabras caen en la cocina sin aterrizar en ningún lado. Sé que hay cámaras y mantengo mi expresión de desconcierto. Trabajo para una firma privada. La antigua unidad de Arturo nos contrató cuando la actividad en tus cuentas alcanzó un umbral de riesgo federal. El algoritmo detectó transferencias de alto valor iniciadas a través de intermediarios eclesiásticos en marzo. Me cuenta en 90 segundos que Gerardo lleva 11 meses bajo vigilancia activa. Hay otras 4 víctimas identificadas. ¿Tienen el rastro financiero?
pero necesitan un testigo principal presente en el momento de la transferencia para la acusación federal. Alguien que testifique la coacción en tiempo real. Alguien como yo. Necesitábamos que aguantaras, dice. Sé lo que ha sido esta última semana. Respiro profundamente. El alivio es un evento físico que recorre mi pecho. Entiendo, respondo con mi voz de viuda frágil, porque las cámaras siguen grabando. Elena presiona mi mano una última vez y vuelve a su rutina clínica. Me desliza el broche en la palma. El metal está frío. Doble propósito, susurra ella. Transmisor e inhibidor de corto alcance. Una vez colocado, estamos en vivo. El equipo está a 3 calles, en una furgoneta de floristería. Canal 4. Lo oiremos todo. Asiento con precisión. La auditoría ha pasado de ser una operación de escritorio a una de campo. Guardo el broche y tomo mi té. De pronto, la puerta golpea contra la pared. Gerardo no abre puertas, llega a través de ellas. Aparece con su traje impecable, seguido por un hombre con un maletín de notario. Hora de la bendición final, Leonor, dice. La calidez melosa ha desaparecido, ahora es una voz de mando. Se acerca a la mesa y suelta los papeles como si fueran llaves. El traspaso de la propiedad y la autorización del seguro de 1,2 millones. Los niños están llamando otra vez. Se están poniendo litigiosos, dice Gerardo, tratando la palabra como una enfermedad. Tenemos que mover estos activos antes de que los abogados lo congelen todo. Bajo la luz de la cocina, su bronceado artificial se ve naranja y hay un brillo de sudor en su sien. Gerardo tiene prisa. Se le acaba el tiempo. Gerardo está en la fase de combustión. Es ese punto en una estafa larga donde la paciencia se agota y lo único que queda es el impulso urgente y temerario de un hombre que necesita convertir los activos antes de que el entorno cambie. Conozco esta fase, la he visto en cada gran caso de fraude que he auditado. Es la etapa más peligrosa, pero también es aquella en la que cometen más errores. Miro los papeles sobre mi mesa y dejo que mis hombros se encorven hacia adentro, adoptando la postura de una mujer disminuida, una mujer que ha llegado al final de sus fuerzas. Está bien, susurro. Él se inclina sobre mí. La cruz de oro se balancea hacia adelante, he estado observando esa cruz durante días, usándola como un medidor de su proximidad, un péndulo que marca la invasión de mi espacio personal, y se detiene a 15 centímetros de mi rostro, atrapando la luz de la cocina, cumpliendo su función de utilería. ¿Sabes, Leonor?, dice Gerardo, y su voz ha cambiado de nuevo, asentándose en un registro que nunca antes le había escuchado, el de un hombre hablando con alguien a quien ya no necesita manipular. Es la voz del desprecio genuino, sin el escudo de la actuación, lo que realmente suena cuando la máscara deja de ser útil. Arturo no era un héroe, dice con la autoridad despectiva de quien menciona el clima. Solo era un hombre con una pensión y una esposa demasiado estúpida para administrarla. Un hombre que, francamente, facilitó mucho mi trabajo. Se endereza ligeramente mientras la cruz retrocede. Le estoy haciendo un favor al mundo borrando su nombre de estas cuentas. Simplificando las cosas. Siguiendo adelante. Se ríe. Es una risa seca y breve que carga con la tonalidad específica de alguien que ha contenido una diversión privada durante mucho tiempo y finalmente está en posición de dejarla salir. Mis ojos están muy abiertos. Mi boca, ligeramente entreabierta. Soy la viva imagen de una mujer que acaba de recibir una noticia demoledora y carece de los recursos internos para responder. Detrás de mis ojos, estoy haciendo una evaluación. Me acaba de confesar sus intenciones en una habitación con cámaras operativas que su propia gente instaló. La historia de proteger mis activos es ahora un envoltorio desechado. Es, funcionalmente, un hombre que ha decidido confesar a su víctima porque, en su cálculo, ella carece de tanto poder que la confesión no conlleva riesgos. Narcisismo patológico, en su etapa terminal,
deja de ser un defecto de carácter para convertirse en una responsabilidad operativa. Archivo la observación. Él cree que su arrogancia es la armadura de un ganador. En mi experiencia, este tipo de soberbia es el punto de entrada más fiable que he encontrado en 40 años. Voy a atravesarlo. Tomo la pluma. Esta vez, el temblor en mi mano es genuino, no es el temblor ensayado de las últimas semanas, sino la respuesta fisiológica de un cuerpo bajo una carga de adrenalina sostenida. El sutil temblor de una mujer de 72 años que ha dormido muy poco y ha cargado con algo muy pesado durante demasiado tiempo. Lo reconozco, lo noto y no permito que afecte mi pulso. Firmo la escritura. Leonor Elena Mendoza. La firma es lo suficientemente parecida a mi trazo normal para ser autenticada. Las pequeñas variaciones bajo estrés son normales en un análisis forense. Sirven para confirmar la autenticidad. Luego paso a la autorización del seguro. Los campos de ruta están en formato estándar, número de ruta de 9 dígitos, número de cuenta y código de tipo de pago. Gerardo vigila la pluma mientras se mueve sobre la línea de firma. El notario está registrando el sello. Ninguno de los dos mira los campos de ruta. Completo los primeros 8 dígitos del número de ruta de Gerardo exactamente como están escritos. En la posición final ingreso una secuencia de error de cumplimiento. Una combinación específica que a simple vista parece un sufijo de cuenta válido, pero que activa una bandera automática de actividad sospechosa en la capa de procesamiento. La secuencia activa una retención federal de 48 horas bajo los protocolos estándar de revisión de la OFAC, un mecanismo que ayudé a diseñar en 2018 para detectar transferencias rápidas de alto valor. Él mira la pluma. No mira los dígitos. Piensa en el 1.200.000 euros y en ser, en su contabilidad privada, la persona más lista que jamás haya estafado a una viuda en Marbella. Firmo la línea de autorización. Deslizo los papeles por la mesa. Está hecho, pastor, murmuro. Y en mi voz está el sonido de una mujer que ha soltado una carga que ya no podía llevar. En mi cabeza, la lógica se ensambla con la limpieza de un balance general corregido. En el momento en que Gerardo inicie la transferencia desde su terminal, el servidor seguro de su ministerio, según especificó, el código de clasificación embedded en el sufijo activará la revisión federal. Los fondos entrarán en estado pendiente, visibles para él como en proceso, pero inaccesibles como efectivo. Él creerá que la transferencia ha pasado. Creerá que el dinero se ha movido a sus estructuras en el extranjero y actuará en consecuencia, alertando a su red e iniciando la fase final de sus planes. Y lo hará mientras la retención federal está vigente, mientras el broche en mi pecho transmite y mientras el equipo de Elena está a 3 calles de distancia. Él no tiene las llaves de la caja fuerte. Tiene una granada en las manos, y yo he contado los segundos desde esta mañana. Le ofrezco un asentimiento sumiso. Está hecho, pastor. Ahora, vamos a la sacristía. Él arrebata los documentos con la eficiencia impaciente de quien ya ha empezado a gastar el dinero en su mente. Gerardo no quiere esperar al notario. Le hace un gesto a Elena, quien se coloca a mi lado ayudándome a levantarme con el cuidado ensayado de quien maneja objetos frágiles. La furgoneta de la floristería. A 3 manzanas. Te escuchamos. Usaremos el servidor seguro del ministerio, dice Gerardo mientras guarda los papeles en su maletín. Quiero que la transferencia esté liquidada antes de que termine el servicio de la tarde. Revisa su teléfono y su reloj. El nerviosismo de la fase de combustión es plenamente visible. Es un hombre que se ha quedado en la mesa más allá de lo prudente. Me apoyo en mi bastón. Arrastro los pies ligeramente. Dejo que mis hombros carguen con el peso de una mujer cuyo espíritu ha sido extinguido, la postura de la derrota que dice, no me queda nada, y el hombre a mi lado se lo llevó. Mantengo esta postura sin ironía, porque lo que importa ahora es que Gerardo crea que estoy vacía hasta llegar a la puerta de la sacristía. Caminamos hacia el vestíbulo.
No miro hacia atrás, hacia la cocina o el libro de cuentas bajo el fregadero. Lo veré todo de nuevo cuando vuelva a ser mío. Un momento, digo al llegar a la puerta principal. Déjame al menos estar presentable. Gerardo cierra los ojos brevemente con la paciencia esforzada de quien cree estar haciéndome un favor enorme. Leonor. Por favor. Arturo siempre decía que una mujer debe estar debidamente arreglada para la iglesia. Él exhala. Espera. Meto la mano en el bolsillo de mi chaqueta. Mis dedos encuentran el broche, su estructura fría y su peso ligero. Lo saco y lo sostengo, entrecerrando los ojos como una mujer mayor que examina una joya con poca luz. Mi broche de los domingos, murmuro, como para mí misma. Lo prendo en mi blusa de seda, sobre mi corazón. El alfiler atraviesa la tela y lo aseguro, el cierre encaja con un clic definitivo que siento más de lo que escucho. Y entonces llega la vibración, un pulso único, apenas perceptible, del tamaño de un latido, transmitido a través del metal hasta mi esternón. En vivo. Me ajusto las gafas. Siento el broche contra mi blusa y debajo de la seda, las chapas de Arturo calientes contra mi piel. 2 piezas de metal, una de un hombre que se fue hace años y otra de un equipo a 3 calles de distancia. Entre ellas, algo que se asemeja a la preparación. La atención que una mujer mantiene cuando ha hecho todo lo posible y el trabajo ha entrado en su fase final. Miro a Gerardo. Está bien, digo. Estoy lista. La humedad de Marbella llega como un argumento físico en cuanto Elena me guía por la puerta principal. El aire es denso, el cielo presiona con el gris ámbar de una tarde que amenaza tormenta. El todoterreno negro de Gerardo espera en la entrada, con el motor encendido, emitiendo un gruñido bajo y propietario. La mano de Elena en mi codo es firme. Mientras me ayuda a entrar en el asiento trasero, sus dedos se cierran sobre mi antebrazo y presionan una vez con una fuerza específica que no es accidental. Te escuchamos. Estamos contigo. Gerardo se acomoda en el asiento del conductor. La puerta se cierra con el golpe denso de un vehículo caro. Salimos de la entrada y miro por la ventana, no al coche, sino a la casa. Las persianas. La ventana donde el sol de la tarde ilumina la vitrina de recuerdos a las 4 en punto. El jazmín que trepa por el porche que planté el año que Arturo regresó para quedarse. Lo miro mientras doblamos la esquina. Es la última vez que una víctima saldrá de esa casa. La iglesia se anuncia desde 2 calles de distancia, estuco blanco y cristales tintados, 4 pisos de grandeza diseñada para comunicar que Dios está disponible aquí a gran escala. El aparcamiento tiene capacidad para 300 coches. El letrero reza en letras de bloque, servicio de tarde 7, el pastor Gerardo presenta, la bendición de la abundancia. Entramos por la parte trasera. La entrada de servicio es un pasillo estrecho de bloques de hormigón iluminado por tubos fluorescentes que reducen a todos a un tono gris verdoso. Gerardo se mueve con la soltura de quien está en su edificio, asintiendo a un voluntario que baja la mirada con la deferencia entrenada de quien sabe no mirar. La sacristía. Paneles de caoba oscura que absorben la luz. Pesadas cortinas de terciopelo burdeos y oro, del techo al suelo, amortiguando la acústica hasta que el aire mismo se siente espeso. Una estación de trabajo de alta gama en la esquina con luces indicadoras brillando. Y por todas partes el olor a incienso, pesado y ceremonial. El olor de una habitación usada para rituales secretos durante mucho tiempo. A través de las gruesas paredes, apenas perceptible, el coro ensaya, un zumbido angelical en una habitación donde el hombre que la dirige no tiene relación alguna con la belleza. Gerardo echa el cerrojo. El clic viaja por la habitación y el silencio que sigue es el de un lugar del cual la salida ha sido formalmente eliminada. Mi piel lo registra. Mi cuerpo lo nota. Mi mente ya está más allá de eso. Él se sienta frente al monitor, su rostro bajo la luz azul está despojado de toda actuación. Ni calidez de barítono, ni autoridad espiritual,
solo un hombre con un traje caro mirando una pantalla de confirmación con el hambre de quien cuenta dinero. Sus dedos en el teclado son rápidos. Gira la pantalla hacia mí. Transferencia pendiente, 1.200.000 euros, procesando, 99%. Míralo, Leonor, dice con una voz casi vertiginosa. El trabajo de toda tu vida. El dinero manchado de sangre de tu marido. Dice, manchado de sangre, con énfasis deliberado. Todo pasando a manos de alguien que realmente sabe qué hacer con ello. Y me lo diste tú. Firmaste porque eras demasiado débil para conservarlo. La barra de progreso se detiene en el 99%. Él no sabe que se quedará ahí durante 48 horas. Mi corazón hace algo que no sentía en 40 años, no es miedo, sino una furia arterial quirúrgicamente enfocada. La furia de una mujer que ha escuchado a un hombre describir la vida de su esposo como dinero sucio. Ella que lleva sus chapas contra la piel desde el funeral y que nunca permitirá que la última palabra pertenezca a alguien más. Miro la pantalla. 99%. Espera, me digo. Deja que termine. Deja que construya toda la estructura. Él se levanta de la silla. La forma casual y deliberada en que lo hace es el lenguaje corporal de quien ha completado una transacción y ahora gestiona la limpieza. La transferencia está pendiente, lo que para él significa terminada. Los documentos están firmados. El activo está neutralizado. Lo que queda es la responsabilidad. Me mira a través de la sacristía y sus ojos están vacíos de la calidez que fabricó durante semanas. Por primera vez veo a Gerardo sin utilería, sin barítono meloso, sin cruz dorada, sin traje proyectando bendiciones. Solo un hombre con ojos fríos en una habitación cerrada. La transferencia se está liquidando, Leonor, dice con voz conversacional, como si discutiera logística. Y una vez que pase, creo que vas a tener una caída muy desafortunada y accidental en esta sacristía. Dice, accidental, con una inflexión específica, porque ya no necesita fingir. Las viudas afligidas lo hacen todo el tiempo. El forense es muy comprensivo en este municipio. Me observa para ver si entiendo. Lo entiendo perfectamente. La trampilla bajo mis pies ha estado ahí desde que entramos, la sentí en el cerrojo y en las cortinas de terciopelo. Me ha estado moviendo hacia este momento desde la primera tarde en mi sala. La palanca se está moviendo. Puedo sentirlo en su quietud, en la finalidad administrativa con la que ha anunciado mi muerte como si fuera una nota en su agenda. Lo miro. Miro la puerta cerrada con llave. Miro la consola de audio en la pared, el sistema en el que gastó una fortuna porque la bendición de la abundancia requiere un sonido de alta fidelidad. Vuelvo a mirar a Gerardo. Y me llevo la mano, lentamente, al broche sobre mi corazón. Gerardo, digo, y mi voz es tranquila y clara, sin rastro de temblor o incertidumbre. Es simplemente mi voz, en toda su extensión. Antes de concluir, ajusto el broche, sintiendo la vibración que me indica que todo está en vivo, que todo se transmite y que el equipo está a 3 calles de distancia mientras todo lo que ocurre aquí sucede en varios lugares a la vez. Me gustaría que me dijeras algo. Él ladea la cabeza. Sus ojos fríos registran sorpresa, luego reevaluación y, finalmente, el primer asomo de incertidumbre. Me gustaría que me dijeras exactamente cómo lo hiciste. Todo. Desde el principio. Cruzo las manos en mi regazo, la postura de quien no tiene nada que perder, la postura ideal para una mujer que ya ha ganado. Llámalo una confesión. Creo que te la has ganado. Su barbilla se eleva. El narcisismo encuentra su lugar de inmediato, como una planta que busca la luz. Observo cómo la decisión cruza su rostro. Y espero. Me dejo caer en el banco de terciopelo. El movimiento es calibrado, no el descenso controlado de quien elige sentarse, sino el colapso gravitatorio de una mujer cuyas piernas finalmente han cedido.
Dejo caer las manos sobre las rodillas. Por favor, Gerardo. Mi voz se quiebra justo en la segunda palabra. Es un quiebre limpio, preciso, la cualidad vocal específica de una persona que ha estado luchando por mantener la compostura y que, en este preciso instante, ha dejado de pelear. He producido este sonido antes, en declaraciones judiciales, cuando necesitaba que un sujeto creyera que estaba viendo a una mujer desmoronarse. La técnica es fisiológica. Relajas los músculos laríngeos y permites que el aliento llegue ligeramente antes que la fonación, creando un trémolo auténtico sin perder proyección. Funciona porque la emoción que lo impulsa es real. La furia subyacente es tan limpia, fría y enorme como cualquier cosa que haya sentido en mis 72 años de vida. El temblor es solo la presión encontrando una grieta. Es que yo lo miro, con los ojos muy abiertos, su azul acero reflejando la tenue luz de la sacristía. No entiendo cómo pude estar tan equivocada contigo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lograste que mis propios hijos se pusieran en mi contra? Hago una pausa, la pausa de una mujer que intenta recomponerse. ¿Cómo encontraste los archivos de Arturo? Observo cómo la pregunta aterriza. Veo cómo se mueve por el rostro de Gerardo como el clima sobre el mar abierto, el desdén en su labio, el enderezamiento de sus hombros y bajo todo eso, aquello con lo que he contado desde el primer segundo de esta operación. La atracción gravitatoria irresistible y reflexiva de un hombre cuya arquitectura psicológica está construida sobre la necesidad de ser admirado como alguien excepcional. Él no puede responder a esta pregunta con silencio. Un narcisista no puede dejar a su audiencia sin una actuación. Yo soy la audiencia. En este momento, le ofrezco lo único que ha deseado desde que entró en mi sala. Un testigo de su propia brillantez, una persona que finalmente lo vea con claridad, que finalmente comprenda la magnitud de lo que ha logrado. Dejo que mi labio tiemble. Espero. Gerardo suelta una mofa. El sonido llena la sacristía, corto, despectivo, la exhalación de un hombre que ha estado conteniendo su diversión privada durante mucho tiempo y que finalmente está en una habitación donde la contención ya no es necesaria. Se impulsa desde el escritorio de caoba y se apoya en él con la pose ensayada de un hombre que se acomoda en su propio espacio, cruzando los brazos sobre la cruz de oro, levantando la barbilla. Fue fácil, Leonor. Lo dice como quien dice, obviamente. Como quien dice, no lo entenderías, pero ya que preguntas. Me mira en el banco, rostro tembloroso, roto, alzado, y el desprecio en su expresión tiene una cualidad casi estética. El desprecio de un hombre que encuentra el contraste entre él mismo y su sujeto profundamente satisfactorio. Ustedes, los viejos, dice, sacudiendo la cabeza con la tolerancia resignada de quien explica algo simple a alguien lerdo, están tan desesperados por una conexión que se creerían un mensaje de texto falso antes que a su propia sangre. Se ríe entre dientes, ese sonido frío y afilado que he oído antes, la risa que se escapa antes de que la máscara profesional pueda atraparla. Pasé 3 días aprendiendo a suplantar un número de teléfono. 3 días, Leonor. Y 40 años de fideicomiso familiar se disolvieron en un mensaje de texto. Se está animando ahora que domina la escena. Puedo verlo en la forma en que su postura se abre, en cómo empieza a moverse, 2 pasos a la izquierda, 2 a la derecha, el paso inconsciente de un hombre acostumbrado a una audiencia dispuesta debajo de él, a un púlpito, a una congregación que escucha. La deuda de Arturo, la falsifiqué yo mismo. Pasé semanas ensayando esa firma. Se ríe de nuevo, genuinamente, la risa de un artesano orgulloso de su obra. Ese pequeño enganche en la forma en que la artritis del viejo cambió su agarre. Semanas. Y tú te sentaste justo frente a mí, me viste firmar su nombre y pensaste que te estaba haciendo un favor. Sacude la cabeza. Tus hijos no te abandonaron. Yo les hice creer que eras una carga senil que los estaba dejando fuera del testamento. Y a ti te hice creer que ellos te habían dado la espalda.
Extiende las manos, un gesto magnánimo, el gesto de un hombre que presenta la elegancia de una solución. En realidad, todo se trata de gestionar los flujos de información. Me mira. Tú no eras una persona para mí, Leonor, dice, y su voz es casi gentil, la gentileza de un hombre que entrega lo que considera una verdad aclaratoria. Eras un libro contable que necesitaba ser saldado. Estoy sentada muy quieta. Mis manos están en mi regazo. Mi mano derecha ha encontrado el broche. Mis dedos recorren la celosía sin mirarla. He estado aprendiendo su superficie mediante el tacto desde que Elena lo puso en mi palma. De la misma forma en que aprendes el rostro de algo importante, como aprendí el paisaje particular de las manos de Arturo. Los cables elevados. El cierre. El borde rebajado en la parte inferior derecha donde se asienta el interruptor, suave, pequeño y a la espera. Elena lo describió con precisión, deslízalo hasta el extremo derecho. Rango completo. Esa es la anulación de la megafonía. Una conexión directa con el sistema de audio del santuario. Habilitado por Bluetooth, de gama alta, 40.000 euros en equipo que Gerardo instaló porque, la bendición de la abundancia, merece sonar como la voz de Dios. Gerardo sigue hablando. Describe la ruta hacia el extranjero con el detalle pausado de un hombre que ha querido decir esto en voz alta. Durante mucho tiempo, la estructura de la cuenta en Caimán, la rotación a través de las 3 empresas fachada, el cronometraje de las transferencias para que se mantuvieran por debajo de los umbrales de monitoreo automatizado. Me está dando números de ruta. Me está dando nombres de cuentas. Está entregando, en la sacristía cerrada de su propia iglesia, la declaración financiera más completa y autoinculpatoria que he escuchado en 40 años de trabajo forense. Cree que se está regodeando ante un fantasma. Mi pulgar encuentra el interruptor. Siento un tenue zumbido viajar desde el broche a través de las yemas de mis dedos, subiendo por los huesos de mi mano hasta mi pecho, donde se encuentra con las chapas de Arturo y el ritmo constante y deliberado de mi propio corazón. En vivo. Lo primero que ocurre es el silencio. El coro en el santuario, ese zumbido angelical y amortiguado que ha sido la textura ambiental de esta habitación desde que llegamos, se detiene. Un corte limpio, a mitad de frase, el tipo de silencio que llega cuando algo ha interrumpido un sistema en lugar de concluirlo. Entonces, la voz de Gerardo vuelve a nosotros. No desde Gerardo. Desde las paredes. Desangrando a la vieja hasta dejarla seca. La acústica del santuario le otorga una reverberación de catedral, una amplificación vasta y resonante que transforma el desprecio privado de Gerardo en algo enorme e ineludible. La voz de un hombre cuyas palabras están llenando una sala diseñada para llevar la palabra de Dios a 300 personas. Arturo era un tonto, y su viuda es un cheque de pago. El silencio posterior es total. Lo siento a través de las tablas del suelo, no metafóricamente, sino físicamente, la quietud particular de una sala grande en la que muchas personas han dejado de moverse simultáneamente. Y en esa quietud, todavía transmitiendo, todavía alimentando el sistema de megafonía con la fidelidad de 40.000 euros de equipo de audio. Yo mismo falsifiqué la deuda. Tú no eras una persona para mí, Leonor. Un libro contable que necesitaba ser saldado. El incienso de la sacristía no se mueve. Las cortinas de terciopelo cuelgan perfectamente quietas. Y las palabras de Gerardo llenan la iglesia de Gerardo, rodando por la nave, los pasillos y el palco, encontrando cada oído en cada banco, llevando consigo el contenido completo y sin editar de un hombre que acaba de dar a su congregación el sermón más honesto de su carrera. Él se queda helado. Ocurre por etapas, el cuerpo procesando la información antes de que la mente lo alcance, la secuencia de respuestas físicas que preceden a la comprensión. Primero la inmovilidad, Gerardo quedándose absolutamente inmóvil a mitad de un gesto, como un hombre en una fotografía. Luego los ojos, moviéndose hacia el techo mientras su propia voz vuelve a él amplificada, y en esa mirada hacia arriba veo el momento preciso en que el cerebro ensambla los datos en un significado.
Se le desencaja la mandíbula. El color abandona su rostro. No gradualmente, sino rápido, un vaciado. El bronceado artificial volviéndose ceniciento y luego el gris amarillento específico del choque, el color de un hombre cuyo cuerpo está desviando la sangre de la superficie para gestionar algo interno y catastrófico. Sus ojos bajan del techo. Encuentran el broche. Observo cómo la comprensión lo atraviesa, primero por sus ojos, luego por la tensión de su mandíbula, y después por la forma particular en que sus manos caen desde su pecho a sus costados. El gesto de un hombre cuya armadura acaba de ser removida. Está mirando la celosía de plata prendida sobre mi corazón y está entendiendo, en tiempo real, qué es, qué ha estado haciendo y cuánto tiempo lleva haciéndolo. Me mira a la cara. La mujer en el banco no está llorando. La mujer en el banco lo mira de frente con ojos azul acero que no están nublados, ni vacantes, ni retirándose tras el velo educado de la fragilidad gestionada, ojos que están simplemente, completa y silenciosamente presentes. Mirándolo como una auditora forense mira un expediente que acaba de terminar de cerrar. Me ajusto las gafas. Pienso, por un solo momento, en Arturo. En la forma en que me miraba a través de la mesa de la cocina las mañanas de domingo, sobre el libro de cuentas del presupuesto, la mirada que decía, sé exactamente quién eres, y eres lo mejor que he conocido jamás. Sostengo la mirada de Gerardo. Y dejo que me vea. El monitor emite un chirrido. Es un sonido agudo y discordante, un tono de alerta. El tipo de sonido que un sistema produce cuando ha encontrado una condición que requiere atención humana inmediata, a diferencia de los tonos suaves y progresivos del procesamiento normal. La cabeza de Gerardo se gira bruscamente hacia la pantalla. La barra de progreso ya no está al 99%. La barra de progreso ya no es una barra de progreso. Transacción bloqueada, restricción de la OFAC, ref. Expediente SR 2026-0089, contacte con la Supervisión Federal inmediatamente. La barra pulsa. Rojo. 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 Gerardo se abalanza. Su cuerpo cruza la sacristía en 3 pasos y sus manos gruesas golpean el teclado con la energía desesperada y rítmica de un hombre que ha decidido que el problema es mecánico y puede resolverse por la fuerza. Las teclas repiquetean. El ratón se arrastra. La pantalla no cambia. No. Su voz ha perdido cualquier registro del barítono pastoral. Lo que sale es crudo, agudo y completamente despojado de actuación. No, no, no. Es mi dinero, ya ha pasado, ya ha pasado. No ha pasado. El código de clasificación S3 que introduje en el campo de ruta, cuidadosamente, deliberadamente, mientras Gerardo vigilaba la pluma y no los dígitos, ha hecho exactamente aquello para lo que fue diseñado. En el momento en que Gerardo pulsó el botón de autorización desde su terminal, la transferencia fue marcada para la revisión de la OFAC. Los fondos entraron en retención de pruebas federales. La cuenta de origen, el servidor del ministerio de Gerardo, que ya estaba bajo vigilancia federal durante 11 meses, activó simultáneamente la orden de registro que el equipo de Elena estaba esperando ejecutar. El 1.200.000 euros no está en las cuentas offshore de Gerardo. Está en un depósito de pruebas federales y allí se quedará hasta que el caso se cierre, momento en el cual será devuelto a la cuenta de Leonor Elena Mendoza, viuda del sargento primero Arturo J. Mendoza, veterano condecorado, hombre de honor completo e inexpugnable. Gerardo sigue golpeando el teclado. La pantalla sigue en rojo. La puerta de la sacristía se anuncia antes de abrirse, un impacto pesado y resonante. El sonido de algo sustancial aplicándose a una cerradura con fuerza deliberada. El cerrojo que Gerardo echó no sobrevive, el segundo golpe arranca todo el conjunto del marco, la madera astillándose con un sonido parecido al de un disparo, y la puerta se abre de par en par. Entran en capas. Elena primero. Se ha despojado del uniforme gris en algún lugar entre la furgoneta de la floristería y la entrada trasera de
La iglesia, y lo que lleva ahora es una chaqueta táctica, azul marino, con las palabras Policía Federal en oro cruzando el pecho y la espalda, con letras lo suficientemente grandes como para ser leídas desde el fondo de la congregación que se ha reunido en el pasillo más allá. Se mueve con una eficiencia que no tiene nada que ver con la enfermería y todo que ver con una década de trabajo de campo, cruzando la sacristía en 4 pasos con la mano ya en el cinturón. Detrás de ella, 2 agentes más, ancianos de la iglesia con sus trajes de domingo con la palidez específica de los hombres que han estado sentados en un banco escuchando a su pastor confesar por el sistema de megafonía público, un investigador de servicios sociales al que reconozco por el cordón del cuello y Leonardo. Sara. El rostro de mi hijo tiene el color de un hombre que ha estado corriendo, encendido, ojos demasiado brillantes. La expresión de alguien que recibió información que contradecía 48 horas de realidad construida y condujo hacia una iglesia en Marbella a toda velocidad. Tiene su teléfono en la mano, extendido, con la transmisión en vivo del servicio de la tarde todavía funcionando en la pantalla, porque el sistema del santuario estaba transmitiendo, como hace cada domingo, al canal de YouTube de la iglesia, y todo lo que Gerardo dijo en esta sacristía salió a Internet con la misma claridad con la que llegó a los bancos. El rostro de Sara está mojado. Su teléfono está apretado contra su pecho. Cuando me ve, de pie, algo que abordaré en un momento, hace un sonido que no es exactamente una palabra y empieza a moverse. Mamá. El muro que Gerardo construyó no se cae. No se desmorona. Se evapora. En el momento en que Sara dice esa palabra, en el momento en que el rostro de Leonardo se reorganiza pasando del choque a algo que es reconocimiento, alivio y 48 horas de miedo liberándose de golpe, toda la arquitectura construida de aislamiento y distanciamiento fabricado desaparece de la misma forma en que desaparece una entrada falsa de un libro contable cuando se introduce la cifra correcta, de forma limpia, completa, como si nunca hubiera estado allí. Me pongo de pie. No uso el banco como palanca. No busco mi bastón, que está apoyado contra la pared donde Elena lo dejó al entrar. Pongo los pies planos sobre el suelo de la sacristía y me levanto con la verticalidad deliberada y sin prisas de una mujer que ha estado eligiendo cómo moverse durante las últimas semanas y que ahora, por primera vez, simplemente se mueve. Mi postura se endereza. No es el enderezamiento fingido del esfuerzo artrítico, es la rectitud natural de una mujer que pasó 4 décadas en el servicio gubernamental y que, antes de eso, se crió en un hogar donde te sentabas con la espalda separada de la silla y te ponías de pie con determinación. Gerardo está detrás de su escritorio. Ha dejado de intentar anular la retención federal. Mira la pantalla, a Elena, a la puerta, a mí, con la mirada rápida y cíclica de un hombre que intenta identificar en qué dirección le ha dejado la habitación, algún espacio para moverse, y descubre que no existe tal dirección. La auditoría está cerrada, Gerardo. Mi voz es firme. Sin temblores, no por la ausencia fingida de temblor ni por su supresión forzada, sino por la firmeza real y básica de una voz que no tiene nada más que interpretar ni nada que suprimir. Mi voz en su registro natural, que es más bajo que la voz de la viuda y más tranquilo que la voz de la mujer asustada, y más claro que cualquiera de las dos. Lo miro a través de la sacristía. He revisado tus libros. He rastreado tus falsificaciones. He documentado las transferencias de activos, las comunicaciones suplantadas, las firmas falsificadas y la evidencia fabricada contra un veterano condecorado que sirvió a este país con más integridad de la que jamás comprenderás. Cruzo las manos frente a mí. He encontrado un déficit significativo en tu carácter, Gerardo. Es hora de pagar el saldo. Abre la boca. No sale nada. El barítono ya no tiene a dónde ir. Elena no duda. Se acerca a Gerardo con el movimiento enfocado y económico de una profesional ejecutando un procedimiento que ha realizado muchas veces, le toma del brazo, lo gira y lo pone contra el escritorio de caoba. El escritorio que él usó como escenario, como trono, como utilería en la actuación de su autoridad,
con la fuerza suficiente para hacer que los objetos en su superficie se desplacen. Las esposas aparecen antes de que él deje de moverse. El sonido metálico, el trinquete y el clic del mecanismo encajando 2 veces, viaja a través de la sacristía y el pasillo, llegando hasta la congregación que observa a través de la puerta abierta. Es el sonido más hermoso que he escuchado desde el último regreso de Arturo. Desde el sonido particular de las botas en el porche delantero y el ritmo específico de un golpe familiar a las 4 de la mañana después de 18 meses de silencio. Gerardo emite sonidos que no son palabras. La dignidad pastoral, el barítono meloso, la calidez perfeccionada, el traje a medida que debía señalar bendición y autoridad, ha desaparecido tan completamente como si nunca hubiera existido. Lo que queda es un hombre robusto con ropa cara siendo conducido hacia una puerta por una agente federal. Su rostro es el de alguien que ha hecho el mismo cálculo muchas veces en los últimos 4 minutos y ha llegado cada vez a la misma respuesta imposible. La congregación observa. Yo observo. El ídolo es conducido en cadenas a través de su propio santuario, pasando por los bancos donde 300 personas se sentaron y escucharon su confesión amplificada a la capacidad total de un sistema de sonido de 40.000 euros, pasando por los platos de las ofrendas, la sección acordonada con terciopelo para los invitados del ministerio y la pancarta que reza, la bendición de la abundancia, en letras de 60 centímetros de alto. La auditoría está cerrada. El sol de Marbella es extraordinario. Había olvidado, en la luz gris ámbar de la última semana, en el interior controlado de mi hogar ocupado y en la empalagosa sacristía de Gerardo, lo inflexible que es. Me golpea en el momento en que salgo por la puerta trasera de la iglesia, de lleno en la cara. El peso específico de la luz subtropical de la tarde que lo aplana todo en brillo y calidez, y el olor a lluvia que llega desde el Mediterráneo, el aire denso de sal y ese olor verde particular de las cosas que crecen agresivamente y sin disculpas. Leonardo y Sara están allí antes de que haya salido del todo. El abrazo no es elegante. Leonardo es más alto de lo que recuerdo, o yo soy más pequeña de lo que él recuerda, y Sara llega desde la izquierda medio segundo después de él, y lo que formamos no es una reunión elegante, sino genuina. 3 personas abrazándose en el aparcamiento de una iglesia en medio de un servicio de tarde que se ha salido significativamente del guión, el tipo de abrazo al que no le importa cómo se ve porque no está interpretando nada. La voz de Leonardo es áspera, rota por la culpa. Pensamos que, se detiene, toma aire y lo intenta de nuevo. Pensamos que no querías vernos. Los mensajes, sonabas tan. Lo sé. Me separo lo suficiente para ver su rostro. Pongo mi mano en su mejilla de la misma forma en que lo hacía cuando tenía 8 años y tenía fiebre. El gesto de una madre que localiza a su hijo y confirma que es real, que está presente y que está bien. Sus ojos son los ojos de su padre, el mismo gris verdoso, la misma cualidad de atención absoluta. Miro a Sara. Su rostro está surcado por las lágrimas y agarra la manga de mi chaqueta con ambas manos. Su teléfono sigue encendido en su bolsillo, transmitiendo en vivo. Los comentarios en el canal de YouTube de la iglesia probablemente ya se cuentan por miles. Era un mentiroso profesional, hijos, les digo. Un experto. Se ganaba la vida haciendo esto a personas que no tenían motivos para sospechar. Los miro a ambos y siento el amor específico y feroz de una mujer que ha pasado una semana en aislamiento y que ahora tiene a su familia al alcance de la mano. Por primera vez, me permito sentir el peso total de lo que costó estar sin ellos. Pero olvidó una cosa. Leonardo espera, expectante. Su padre me enseñó a mantener la línea de defensa, sentenció. Y la central me enseñó a leer la letra pequeña. Sara deja escapar un sonido que es mitad sollozo y mitad risa, el sonido de demasiadas emociones llegando al mismo tiempo. Apoya la frente en mi hombro y yo la sostengo, mientras sobre nosotros el cielo de Marbella empieza a agitarse con los primeros bordes de la tormenta que llega desde el Mediterráneo. Los números nunca mienten. Y yo tampoco.
El servicio de té de plata vuelve a estar en su sitio. Al equipo de Elena le tomó 6 horas recuperar los objetos del almacén donde la gente de Gerardo los había depositado a la espera de una subasta. 6 horas, una orden judicial y una lupa de joyero aplicada a la base de la bandeja de plata, donde un pequeño y preciso grabado permanecía en el metal blando, un 7, un guión y 8 dígitos. Mi número de placa de la central. Billetes marcados. Mis reliquias convertidas en instrumentos. La marca forense que grabé con una aguja de coser mientras mis dedos sangraban ligeramente cumplió exactamente la función de una prueba marcada, creó una cadena de custodia inequívoca entre el robo y el ladrón. La investigadora de servicios sociales me confesó después que era la documentación de evidencia de campo más limpia que había visto en 11 años en la agencia. Arturo se habría reído. Habría dicho, solo tú, Leonor. Ahora me siento a la mesa de mi comedor, con el servicio de plata a mi izquierda y una taza de Earl Grey humeante a mi derecha. En mis manos sostengo un sobre de papel manila. Las falsificaciones de Gerardo. La supuesta evidencia o contra Arturo, los registros militares tachados, las notas fabricadas sobre apropiación indebida de propiedad, toda esa arquitectura de papel construida para proyectar una sombra sobre un hombre que no tenía sombras. Elena tiene los escaneos digitales. Los originales no son necesarios para el caso federal, tienen pruebas más que suficientes. Los he guardado para esto. Enciendo una cerilla de madera. El sonido, el raspado específico, la pequeña percusión de la llama prendiendo, es limpio, simple y final. Acerco la llama a la esquina de la primera página y observo cómo el fuego recorre las cuidadosas mentiras de Gerardo. Las pruebas fabricadas se retuercen y se ennegrecen, las sombras, inventadas de Arturo, se convierten en humo. El papel arde rápido. Dejo que se consuma en la bandeja de plata, la misma que tiene mi número de placa grabado debajo y que esta noche ha ganado un uso diferente. Y observo cómo se acumula la ceniza, de un gris pálido y sin peso, el residuo físico de una mentira. Arturo J. Mendoza. Sargento primero. Medalla al mérito. 43 años de matrimonio. Las clases en la parroquia. El equipo infantil. Las rosas silvestres que su madre cultivaba en el jardín. La cualidad particular de su silencio cuando trabajaba en algo difícil. Su honor no es una afirmación que yo necesite defender ni un legado que deba proteger. Es simplemente un hecho, tan inamovible e indiscutible como cualquier número en cualquier libro de contabilidad que haya cuadrado en mi vida. Gerardo pasó semanas fabricando una sombra. La sombra es ceniza. El hombre está intacto. Observo cómo el último trozo de papel se convierte en nada. No lloro y no hablo, el humo sube limpio y blanco hacia el techo de mi comedor, que vuelve a ser mío, que siempre ha sido mío, y que huele a Earl Grey y al jazmín que entra por la ventana abierta desde el porche. La tormenta ya entra desde el mar. Puedo verla desde mi silla del porche, esa cualidad atmosférica de una tormenta de tarde, con las nubes formando columnas hacia el suroeste y la luz volviéndose ámbar, luego cobre y finalmente ese oro profundo que precede a la oscuridad. El aire se está enfriando. La humedad se rompe antes de una tormenta costera de una manera casi generosa, una breve promesa de alivio antes de la lluvia. Tengo una taza de té recién hecha. 4 minutos de infusión, la bolsa retirada con precisión, un poco de miel de la zona, de esa que Arturo solía traer del mercado los sábados por la mañana con la satisfacción específica de un hombre que ha encontrado exactamente lo que buscaba. Mi libro de cuentas encuadernado en cuero descansa en mi regazo. Lo abro en la última entrada, la última línea de la última página que usaré para este caso, escrita hace apenas una hora en la cocina bajo la luz de la lámpara. Déficit resuelto. Activos asegurados. Balance cerrado. Lo leo una vez. Cierro el libro. En la calle, debajo del porche, los aspersores del vecino cumplen su ciclo nocturno. 2 casas más allá,
Un perro ladra al mal tiempo con la alarma honesta y repetitiva de quien aún no acepta que las tormentas llegan sin pedir permiso. El jazmín en la barandilla está en plena floración, huele con más fuerza antes de la lluvia, un aroma casi excesivo en el aire fresco. Soy una mujer pequeña con una blusa de seda, sentada en un porche en Marbella, con una taza de té, un libro cerrado y la quietud sin prisas de una noche que me pertenece por completo. Para cualquiera que pase por delante, y de vez en cuando alguien lo hace, frenando al ver el vehículo de la Policía Federal que sigue aparcado en la acera, solo parezco una jubilada disfrutando del aire nocturno. Una viuda. Una mujer mayor, agradable, de cabello blanco y un ligero temblor en las manos, viendo cómo llega la tormenta. Las chapas de identificación están en mi bolsillo. Esta noche volverán a su vitrina, donde el sol de la tarde ilumina la medalla al mérito a las 4 en punto. El broche está sobre la encimera de la cocina, esperando a ser devuelto al equipo de Elena por la mañana. El libro de cuentas está cerrado. Tomo un sorbo de té y observo cómo el primer rayo encuentra el mar, todavía muy lejos, un destello que ilumina la parte inferior de las nubes con una luz pálida y limpia, que aparece y se va, dejando el cielo más oscuro tras su ausencia. Los números nunca mienten, pienso, y lo digo como lo he dicho siempre, no como un principio profesional, ni como una metodología forense, sino como una declaración sobre la naturaleza de las cosas. Sobre lo que persiste cuando eliminas la actuación, la evidencia fabricada, los mensajes suplantados, las firmas falsas y cada mentira que un hombre se cuenta a sí mismo para justificar lo que le hace a una mujer que ha decidido que no importa. Lo que persiste es lo que es verdad. Arturo es verdad. Mis hijos son verdad. Y yo, sentada en este porche con mi té, mi libro cerrado y la tormenta llegando desde el Mediterráneo, una mujer que pasó 40 años atrapando criminales que otros mejor equipados no lograban encontrar y que pasó los últimos 11 días desmantelando a uno desde dentro con una aguja de coser, un código, un broche y la educación de 40 años al lado de un hombre que creía en dejar las cosas en orden. Yo soy exactamente lo que siempre he sido. La auditoría ha terminado. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar la historia completa. La mayoría de la gente huye antes de que llegue la cuenta. Pero aquí, la cuenta siempre se paga. Lo que empezó como humillación e irrespeto terminó con recibos, la verdad y una recompensa que nunca vieron venir. Si quieres más historias donde el karma aparece sin piedad, suscríbete para más historias. Ahora cuéntame en los comentarios qué fue lo más asqueroso que hicieron, qué fue lo que para ti cruzó la línea.